Estás escuchando Transversales Podcast, el podcast favorito de todo Pueblo Paleta. Pues tengo el gusto de estar con usted, mi profe de primer semestre de Ciencias Políticas, Luis Lauro Carrillo. ¿Cómo está, profe? Muchísimo gusto de verte a ti, esta primera generación que es, sin menospreciar a las demás generaciones, de mis favoritos, precisamente porque fue la primera, Somos su top la, 1. sí, sí, bueno, te lo voy a decir a ti, sí, y la verdad, tengo un grato recuerdo de cada uno de ustedes, así de Teacher, de Ciania, de Laura, sí, estoy muy contento de verte aquí en este espacio que tienes y muy agradecido de que me estés invitando. No, hombre, pues para mí es un gusto, la verdad, que todavía le contaba hace rato que recordamos esas clases que fueron muy padres para nosotros ver la política desde otra forma, porque siempre hablar o escuchar ciencias políticas cuando te dan las materias que vas a llevar y ver que vas a llevar ciencias políticas era como, ay, ¿qué va a ser? Como medio aburridón, ¿qué onda? Y encontrarnos con usted como súper divertido y súper abierto de, bueno, vamos a debatir y que nos diera esa posibilidad de también ver la política desde otra forma. Ya luego, yo creo que eso influyó mucho también pues a los que nos gustó mucho su clase, que yo creo que a todos, también influye en la forma en cómo va uno creciendo y va percibiendo los actos políticos que suceden en el país o en el mundo, ya desde otra perspectiva, más como cuestionando por qué está sucediendo y queriéndote informar, que también eso es súper importante. Sí, sobre todo tratar sí, porque la formación es sobre la política, está muy denostada de muchísimos años, ¿no? Todo el mundo habla de la política como una forma negativa. Ujú. eh, Porque los partidos políticos están durante mucho tiempo con mala imagen, ¿no? Hay una deuda de la ciudadanía y hay una crisis de legitimidad que tienen estos partidos. Pero la política no es solo eso, o sea, y ese es el punto, ¿no? O sea, porque el acto político, el hecho político o la acción política acontece, estés tú no interesado, estés tú, y como quiera te afecta, ¿no? O sea, Ujú. te guste o no, estés interesado o no, quieras saber o no, un acto político va a afectar tu forma de vida. Claro, claro. Porque porque es un hecho organizativo de la Ujú. sociedad, o sea, que al final de cuentas, hay cambios que suceden en la estructura política, en la conformación del Estado, y todo eso te va a afectar, ¿no? Entonces, Sí. ya dejarlo de ver nosotros o la sociedad como un espectador donde están tipos que no me representan, a ser parte de ese andamiaje o parte de esa estructura política que está en juego, o sea, Ujú. ya hay una diferencia, muy clara en la forma de cómo verla. Y en Sí. esta forma la sociedad puede participar, el ciudadano, se puede ser apartidista, pero se puede ser profundamente político al mismo tiempo. Ujú. O sea, esa es Sí. una diferencia muy clara. Y gente, sobre todo, me he topado en Victoria, sobre todo porque esta Ujú. formación política de partido dominante de muchos años, se ha confundido política con eso. Y no, Ujú. vamos a expropiar la política de ellos, ¿no? También, Sí, claro. o sea, no solamente es un recurso o es una actividad que concierne a los políticos, sino también a la sociedad en general. Sí, claro. Yo me acuerdo que usted tenía como esta definición de que todos somos políticos al final del día. O sea, todos somos seres políticos y lo que hacemos también afecta en poca o mayor medida a la sociedad o a nuestro entorno. Y me acuerdo mucho de esa definición siempre, porque sí creo que los políticos no solo son como una élite o un sector nada más que pertenece a algún partido político, sino pues, todos aquellos que en conjunto quieran hacer algo, hacer un cambio, pues eso también es un acto político, aunque no lo queramos ver de esa forma porque estamos en contra de la política, ¿no? Somos puros, ¿no? Sí, Sí, y sí. la pureza te da en cierta medida legitimidad y da miedo a veces de ser así de, no, eso es para otras personas, no, Sí, sí, no, sí. éntrale tú al debate y Sí. discutan y arruinen cenas de Navidad discutiendo de política, ¿no? Así de que hagan, Sí, o sí, sea, sí. es parte de la radicalización también de la democracia, ¿no? Porque la Ujú. democracia
como forma de vida o como cultura conlleva no solo es consenso, o sea, nos venden la figura de que la democracia es este asunto de, hola, buenas tardes, soy Luis Lauro Carrillo y tengo una contraposición con usted, estoy en desacuerdo. Ah, sí, ¿cuál es su desacuerdo? De una forma civilizada, Ajá, no siempre va a ser así. claro. Sí, no siempre va a ser así, ¿no? O sea, a veces va a topar ser álgido, ¿no? Ujú, Pero la democracia lo que va a construir van a ser mecanismos para que podamos resolver esos conflictos de alguna manera. Pero en un principio a veces va a ser bastante de confrontación. O sea, sí, no necesariamente es así de, sí. A veces, por ejemplo, las imágenes que actualmente, o sea, ya ujú, entrando en materia, sí, que vemos en el Congreso del Estado de Tamaulipas, ¿no? Y hay gente que se asusta de que ya está viendo gente peleándose y cosas así. ujú, Es un Congreso vivo, o sea, un Congreso que no está vivo es un Congreso que todo el mundo alza la mano, no se ve. Cuando ves personas discutiendo es porque hay cambios que se ujú, están sucediendo, ¿no? No solamente en el Congreso, también fuera, ¿no? O sea, porque hay cambios. Y eso quiere decir que hay estructuras que se están contraponiendo a otras, ¿no? Hay personas que están defendiendo cierto punto o ciertos privilegios y hay personas que están queriendo cambiar esos privilegios, ¿no? Y es sí, ahí donde se sacan chispas, ¿no? La democracia tiene que ser este sistema capaz de poder recibir estos cambios, o sea, estas personas que están ascendiendo o que se están inconformando ujú, para darles respuestas. Y ahí viene todo ese proceso de la política pública y todo ese proceso del gobierno en conformación para poder resolver todo este tipo de cosas. Entonces, no tenerle miedo a politizarse y la claro. audiencia que te escuche, así de que la política no solamente es irle a un partido político, sino Ujú, que te preocupe, o sea, claro, ir al sí, sí, partido sí. político. Sí, ¿no? Sí, lo que te preocupe también lo que está pasando en el estado. Yo me acuerdo mucho, la gente que no tomó su clase no me va a entender, pero recuerdo mucho que su proyecto final era estudiar un gobierno, ya sea Ujú. de México o que haya pasado por México, algún presidente de la República o algún presidente de otra parte. Y me acuerdo mucho que yo empecé a estudiar el presidente de Argentina, que en aquel momento era Mauricio Macri. Y Ujú. entonces estudiar también la historia de los presidentes de Argentina y desde Perón y así. Yo decía que, wow, o sea, como me abrió otro panorama. Entonces después ya empecé a ver también lo que sucedía en México desde otra forma. Y yo decía que, no, pues, o sea, es que no está mal que se pelee la gente y también aprendes a votar diferente. Yo me acuerdo que también debatíamos con Cienia esto del voto, de que cómo vas a votar, ¿no? Y no, nunca dijimos por quién votábamos, pero siempre era como, bueno, pero que tu voto, haz que tu voto tenga algo, güey. O sea, no votes siempre por el mismo partido, no sé qué, como darle otro enfoque al voto, ¿no? Como, Hay un enfoque que habla de que el voto también es opinión y es una sí, forma de expresión. O sea, tú estás opinando, ¿no? Mediante el voto y cómo se conforma el nuevo Estado, ¿no? ajá, Lo, de explicarle un poquito a tu auditorio que los partidos políticos, ¿por qué razón? ¿Por qué razón? Si has visto que se apasiona la gente, en especial en estas elecciones o en las sí, antepasadas, ajá, sí, se peleaba y se dejaba de hablar, incluso sacaban esos memes ¿cómo se llama? De que no dividamos a los amigos, y sí. salían así unos amigos así, no nos peleamos por política, los políticos no nos interesan. A mí se me hacían bien inocentes Ujú, esos memes porque muchos de los que lo compartían se enojaban, sí. igual eran los que eran más enojones. Pero, ¿por qué será esa razón? Lo que pasa es que los partidos políticos encierran una estructura ideológica. Y Ujú, esa estructura ideológica, ¿y qué es ideología? Ideología no son ideales, así de que voy a luchar por los ideales, o sea, no necesariamente, si son, no, son valores. ujú, Y son valores que sostienen una plataforma política a final de cuentas. Entonces, ¿cuál es el valor del partido político? Pues puede ser valores conservadores, la defensa de la familia, por ejemplo. O la redistribución del ingreso por la injusticia, ¿no? Entonces, y todos esos valores van construyendo una serie de subvalores que la persona se va a identificar con alguno de ellos. Entonces, al momento de identificarte con alguno de ellos, tú no estás defendiendo el partido político ya, tú ujú. estás defendiendo tus valores. Entonces, por esa razón, o sea, ya deja de ser así de cosas políticas, sino ya cosas personales. Por esa Ya, la ya. razón, por esa razón
la gente lo tomaba muy personal, se dejaba de hablar hasta golpes y riñas, ¿no? Así, familias separadas, Sí, cosas así. sí, sí, Este, sí. sí, yo me acuerdo alguna vez arruinaron cenas de Navidad con mi familia discutiendo con mi papá, ¿no? Así como que así de que no, que quién sabe qué, pero ya al final ya con mi papá hablando ya de otras cosas, ¿no? Sí, sí, sí. También a mí me causaba mucha sorpresa de que hay familias donde no se habla de política. Por ejemplo, yo en mi formación, yo creo que también en la tuya, siempre se habló de política, ¿no? En tu Sí, mesa. Pero hay familias donde nunca se habla de política, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, como que es algo extraño. Y en mi casa siempre se habló de política en la mesa o en cualquier lugar y siempre discutíamos, intercambiábamos puntos, ¿no? Y eso es algo que también es sano, así como cuando hablas del clima o hablas de Ujú. cosas así, pues, no, ¿y cómo están los asuntos? Pues hay que también incorporarlo a la cotidianidad, porque la Sí. democracia es también estar informado. Claro, sí, totalmente. Yo sí, se me hace raro la gente que no habla de política. No conozco, o no sé, la verdad nunca he preguntado, pero porque, como usted dice, o sea, para usted también es como normal que en su mesa se hable de política, pues para mí también, o sea, ir a cenar con mi papá y debatir con él acerca de por qué apoya a tal persona y por qué yo apoyo a tal persona y cambiar, pues, sí, debatir esta forma en que pues él tenía otra visión, dada su edad, y yo, pues otra visión, dada mi edad. Entonces era como pues, siempre un debate muy. Terminábamos así como, bueno, ¿y qué vas a pedir de postre, no? O sea, al final, como, bueno, ya dejemos de hablar de esto. Pero Sí, normal, nunca he preguntado si a mis amigos se habla de política o no, porque lo doy como por hecho, porque yo lo viví, pues siento que también la gente. sí, sí, hay gente que no, porque lo ve, o sea, estamos tan atrapados en nuestros problemas Ujú. cotidianos y también somos presa, o sea, el falta de conocimiento político nos hace presa de las informaciones falsas o de la manipulación mediática, ¿no? Sí, Entonces, porque se ocurre un fenómeno, tomamos atajos para informarnos, ¿sabes? Y a veces ocurre, no total. sé, pasa un evento político, no sé, toman Reforma, ¿no? Ujú. Eh, Digo, no recordando al presidente de la República, ¿no? Sí. Otro ejemplo, ¿no? Si Ujú. toman la Universidad Autónoma de Nuevo León, o Ujú. sea, un ejemplo así ajeno, ¿no? Sí. Entonces de repente la gente dice, oye, ¿y por qué? O Ujú. sea, entonces oye, porque hubo una construcción de muchísimas cosas que dieron a pie a ese evento Ujú. y el resumirlo en un solo punto es muy complejo, ¿no? Entonces, y eso a veces prestas a interpretaciones banales que van a tratar de controlar el evento, o sea, por ejemplo, tratar de controlar el evento y te dan así información que tú vas cometiendo atajos, porque tú en tu cotidianidad Ujú. estás en tus tareas, en tu trabajo, entonces, estar informado es bastante pesado también, Ujú. estar checando, y sobre todo con la cantidad de información que hay, que si dijo que sí, que si dijo que no, que si esto, que... Entonces, tú tomas así 3 o 4 referentes y ya los escuchas y ya, me siento informado. Ujú. Sí, sí, Pero sí. no sabes si esa información es correcta o no, pero estás formándote una opinión política sobre un asunto que a lo mejor es con un hecho sesgado, ¿no? Ujú. Entonces, y eso es hasta peligroso a veces, porque tú tomas, decisiones con base o apoyos con base en opinión, sesgada. Entonces, puedes llevar a tener criterios equivocados. Sí, sí, ¿no? Y bueno, pues en la construcción de esta opinión que muchas veces es sesgada, se generan puntos de vista, opiniones o creencias, ¿no? Como esta creencia que la gente, que hay personas que creen que el pobre es pobre porque quiere, ¿no? Y entonces no quieren ver el contexto social y socioeconómico y político del país, pues. Eso es un valor, o sea, Ujú. eso es ideología, o sea, Sí. eso es totalmente ideología. Entonces, pasa también de que hay sesgos cognitivos en los cuales, o sea, pues, de repente tú dices algo en contra de eso y Ujú. ocurre un fenómeno donde hay un choque, en sus propios criterios y dicen, no, tú estás mal, ¿por qué dices eso? Entonces lo que hacen es buscar opiniones que le reafirmen. Pasa lo mismo con los antivacunas, por ejemplo. O Ajá. sea, hay 1 millón de estudios que dicen que lo que piensas está mal, pero hay 2 que dicen que lo que dices está bien, esos son. Esos son. Pero eso al final de cuentas, o sea, por ejemplo, el pobre es pobre porque quiere es un concepto ideológico, porque se basa en la construcción del individualismo como el individuo responsable de la construcción de su propio bienestar.
Entonces, hay un valor ahí intrínseco. Entonces, obviamente las personas tienen una complejidad para salir adelante, ¿no? O sea, no todos salen del mismo sector de arranque, no todo pobre es pobre porque quiere, o sea, realmente no sabe cómo salir, o están metidos en sistemas de exclusión muy complejos, en los cuales no les permite salir. Incluso estaba leyendo hace poco, a, a- se me olvidó el nombre, acá García Linera, o no recuerdo, ahorita te paso el nombre, Ujú. donde, por ejemplo, hay, ah, hay sistemas de exclusión tan difíciles que es un hecho que las mujeres universitarias, hay más mujeres que terminan educación universitaria que los hombres, o Ujú. sea, eso es un hecho. Pero en la inserción laboral, las mujeres siguen batallando como si no tuvieran educación universitaria, ¿no? O Sí, sea, en la inserción liberal, o sea, de que se da un logro, o sea, logran terminar las mujeres la universidad y más que los hombres, pero a la hora de insertarse, y daba un ejemplo, Pablo Gentili, y daba un ejemplo de que las mujeres negras en Brasil, por ejemplo, que terminaron de médicas, ¿no? O sea, gracias a programas de inclusión, pero no les daban trabajo porque nadie confiaba en una mujer negra, ¿no? ujú, Así, y terminaban, por ejemplo, los hombres también universitarios, a pesar de que tenían estudios universitarios, terminaban asesinados en sus favelas. Así, los hombres ya, negros terminaban ajá, asesinados en sus favelas, ¿no? Entonces, no es cierto que el pobre es pobre porque quiere, ¿no? Pero lo que es cierto es de que eso es un valor que está incrustado en muchísimas personas, es a través de una construcción ideológica, ¿no? mm. De individualismo, ¿no? Yo ponía como ejemplo, no sé si les dije a ustedes, hay una película que se llama En busca de la felicidad, con Will Smith, Ah, no sí, sé sí, si se sí, sí, acuerdan. sí, ajá. Eso es ideología individualista a la más pura ultranza. O sea, Sí, voy a hacer como ejemplos tipo CISEC, así, ajá, sí, sí. con cine de construcción de ideología, pero si te fijas el discurso que le da el niño, o sea, el discurso que le da el niño es Ujú, toda una construcción de que tú tienes que rasgarte por tus propias uñas. La cita de Jefferson que hace, o sea, todos son valores que se ujú. van, o sea, él mismo que cuando llora, porque esto lo logré yo y nadie me ayudó, ¿no? Ese logro, o sea, eso es lo que están enmarcando como el logro de la Sí, ideología es un manifiesto político, ¿no? Al sí, sí, final de sí. cuentas, al final de cuentas es un manifiesto político sobre una plataforma ideológica, ¿no? Que varios actores y varios van a defender y personas lo van a absorber y lo van a asumir. Por eso cuando alguien, no sé, propone un programa de redistribución, dicen, eso es injusto, ¿no? Las personas deben trabajar por lo que ellos merecen, ¿no? Sí. Entonces ahí hay un conflicto. O sea, al final de cuentas es eso. La política es conflicto, por eso está padre. Ajá, sí, Al sí, final de sí, sí. cuentas, y la democracia es uno de los mecanismos para la resolución de ese conflicto, Ya, el mismo sí, político. claro, total. Pero, y si yo me he dado cuenta de esto, ¿no? O sea, em, las personas que más tienen esta ideología o de el pobre es pobre porque quiere, y tienen esta construcción del individualismo, pues tendemos siempre a ser como la clase media, ¿no? La clase trabajadora, como sentimos que no nos voltean a ver, los ricos están allá y que no nos voltean a ver y entonces como que nosotros le tenemos que luchar y luego vemos que apoyan pues a la gente que está rezagada, entonces nos enojamos porque decimos, bueno, y nosotros estamos aquí trabajando un montón y nadie nos voltea a ver. ¿No? Entonces tendemos como a construir esta ideología de que no te va a ayudar nadie, tú solo tienes que llegar a pertenecer a la élite suprema del 1% de la población. Sí, y hay muchísimos mecanismos para sentirnos, hay gente que de los años 70 que le llaman aburguesamiento de la sociedad. Ujú, Ahorita ya está de moda por la sociología urbana que le llaman gentrificación, donde la clase media llega a un proceso de gentrificación muy interesante, ¿no? Por diferentes mecanismos. ujú. El refinamiento de nuestros gustos, ¿no? Y parte de la distinción sobre otras cosas. A veces me da risa cómo hace unos 30 años tomarte una cerveza era solamente tomarte una cerveza, ¿no? O sea, Ujú, un evento social donde tú te sentabas a tomarte una cerveza, por ejemplo, un café.
Y luego de 10 años para acá, empieza también un proceso de refinamiento, ¿no? Ahora tiene que ser de malta y cierto lúpulo, y este tiene respiración, y la cerveza tiene que tomarse en este tipo de cosas. Y eso da como cierto tipo de refinamiento, ¿no? Y Ajá. distinción, y como una, no conciencia de clase en propios marxismo, pero sí como una identificación de gremial, ¿no? Así entre personas que son similares a ti y una distinción hacia lo diferente, ¿no? Así como que Ujú. no, eh, ustedes no son, o sea, yo soy diferente a ti, o sea, Ya. al final de cuentas, ¿no? Sí, Y sí, esa sí. época leía sobre lo importante que es la noción de la desigualdad, que es un tema que ya es parte de los objetivos del desarrollo sostenible de la ONU, que lo marcan como un punto importante, la desigualdad, y tiene que ver con esto, el pobre es pobre porque quiere. Entonces, Ujú. ya las mismas élites se dan cuenta que es peligroso tener un mundo muy desigual. Ya lo habían advertido otros autores como Alexis Tocqueville, ya lo habían estudiado en desarrollo amplio Carlos Marx, ¿no? Incluso Stiglitz, Joseph Stiglitz, de Premio Nobel de Economía, en un libro que se llama La Gran Brecha, habla sobre cómo fue a una comida con estos millonarios en el foro de Davos, donde lo invitan a hablar de la desigualdad y donde los ricos están preocupados precisamente Ujú. por el coraje que provoca esta desigualdad y hasta emulaban de que tenemos miedo que lleguen con la guillotina como en la Revolución Francesa, ¿no? Claro. Ante las personas, ¿no? Pero al final queda así como hay una percepción donde las personas, y eso se lo leía hace poco otro autor francés, te digo el nombre, Ujú. se llamaba Duvet, François Duvet. Entonces, que la verdad que las microdesigualdades, son muchísimo más fácil de, nosotros nos vamos a comparar con los que son cercanos a nosotros, y no con los que están arriba, mi riqueza, o sea, lo que yo tenga con Bill Gates es infinitamente abstracto, ¿no? Y difícil de comprender en mi circunstancia, ¿no? Pero, mi riqueza, o sea, o lo que yo considere como mi bienestar comparado con con mi vecino, que de repente veo, trae coche nuevo, así, así de que, sí, trae un coche nuevo, o se vistió así, o porque van de vacaciones tanto. O sea, estas micro desigualdades, y aquí voy a insertar un tema, a ver si me sale, estas microdesigualdades lo que van a provocar es frustración dentro de esta cuestión. Entonces buscamos estos mecanismos para refinarnos, precisamente distanciarnos y sentirnos más, o sea, comprar ropa de marca, este, cuando la verdadera diferencia está con el 1% que tú acabas de citar, y Sí. nuestras diferencias son de menor magnitud, ¿no? Y lo que va a provocar también es frustración, o sea, yo a veces tengo un hijo, ¿no? Sí, y me acuerdo un día que fui a la Guadalajara y voy a la Guadalajara con a comprarle un huevo de esos de que trae un juguete, y el niño sale con el huevo juguete, y afuera hay un niño con unos chicles, ¿no? Vendiendo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la sensación y sentimiento del niño teniendo que trabajar como a las 10 de la noche, o sea, cuando debería estar dormido, y el otro niño con un huevo Kinder, no sé? Hay una distancia enorme de realidades, ¿no? Y esas realidades todos los días se están digiriendo, ¿no? Y se están cometiendo, y eso provoca muchísimas insatisfacciones, ¿no? Total. Aunque sean pequeñas cuestiones simbólicas, cuesta trabajo y son dolorosas, ¿no? Son muy dolorosas, ¿no? A veces pequeños detalles como esos, ¿no? Y las invisibilizamos, ¿no? O sea, Ujú. invisibilizamos esas distinciones. Y eso lo que va a provocar son resentimientos, ¿no? Entonces, las plataformas políticas, tanto de izquierda como derecha, buscan abastecer de soluciones a esas insatisfacciones. Y lamentablemente, o sea, actualmente, como dice que dices, del pobre es pobre porque quiere, de Ujú. esta clase media, y esta clase media enojada, incluso sectores de la clase obrera, también compran ese discurso. Estoy batallando todos los días, llegan migrantes y les dan más beneficios y eso lo perciben como una cuestión de desventaja. Ujú. Son las derechas, las más rancias y más racistas, las que están teniendo más cautivos. En México actualmente no, pero date la vuelta en Europa, es de Ujú. preocupación. O sea, Sí, sí, sí. las voces de odio, o sea, de odio como plataforma política se convierten. Y es a través de estas pequeñas diferencias que no hemos podido, o los partidos políticos no les han podido dar respuesta, Ujú. no les han podido decir, ¿sabes qué? Sí, vamos a atender esto, o este grupo de soluciones es esta gran parte, ¿no?
Ujú, Estados Unidos son dos partidos políticos, tradicionalmente, son demócratas y republicanos. Es como la democracia liberal, la lucha por las libertades y reconocimiento, y el sector republicano. Sin embargo, de alguna forma, el discurso de los demócratas ha quedado un poco trunco en poder representar a estas masas de trabajadores. ujú. En el caso de la expresión de Bernie Sanders, más o menos estaba logrando permear, ¿no? En estos subgrupos, pero el discurso del demócrata tradicional, de la libre empresa, de vamos a aplicar ciertos, vamos a liberar, hacer ¿cómo se llama? Reconocimiento a los derechos individual, este tipo de cosas al trabajador norteamericano no le interesa. Y algo que me causó mucho asombro es, por ejemplo, que en el Valle de Texas ganaba el Partido Republicano. El Valle de Texas, Sí, Valle de Texas. La primera congresista norteamericana, mexicana, nacida en México, es ujú. republicana. O sea, Ya, ya, ya. o sea, un partido que tiene un odio anti-mexicano, Ujú, ¿no? ujú. Y eso es de tomarse. ¿Y qué tiene que ver con todos estos rencores y todas estas insatisfacciones que el Partido Republicano o las derechas han podido recoger a través del odio? Porque el odio es Ya, muy fácil de identificar. sí. Entonces, tú ves los rallies y cada vez hay más odio y más frustración, porque el sistema económico no ha podido darle respuesta a sus soluciones individuales. Ujú. Y esto ha provocado esos fenómenos. Y peor, habiendo tenido una presidencia como Donald Trump, antes el blanco racista ocultaba sus opiniones. Solamente Ya. volteaba o cuchicheaba, ¿no? Así de que, o hacía una cara, pero no lo expresaba, ¿no? Ujú. Donald Trump El fenómeno Donald Trump lo que vino a hacer es poder quitar la careta y de que el blanco pudiera expresarse como realmente lo piensa, esa frustración Sí. acumulada a través, o sea, soy un obrero norteamericano, vivo en una casa rodante, Ujú, tengo pocas prestaciones, veo que nada más el gobierno está apoyando a otras personas y eso me llena de rencor. Y ujú. ese rencor lleva a acción política y esa acción política lleva a que grupos como estos partidos, y ya lo conectamos con lo que hicimos al principio de valores y partidos, Ajá. ahí lo conectamos. Creo que sí me salió. Sí, sí le salió, sí le salió. Sí, sí, no, o sea, y siento que también toda esta frustración, como usted dice, en todo el mundo, o sea, tanto en España con los congresos, o sea, me sale luego ahí en el Instagram de los congresos de España y su descontento y también, o sea, un montón de conflictos, o sea, muy parecido al congreso de Tamaulipas, nada más que aquí nosotros nos asustamos, pero si el de Europa está igual, o sea, el primer mundo y también se andan peleando, pues. Sí, cuando lean la historia del Congreso japonés, no son nada correcto. No, también hay zapatazos, o Sí, sí, sea, sí. hay la imagen de una congresista japonesa con el tacón dándole a todo. Ujú. Pero es que hay que utilizar el Congreso, o sea, esa es una Claro. parte importante. Hay que Ujú. utilizar el Congreso y el Congreso, porque el Congreso es una caja de resonancia política. O sea, es una caja donde todas las voces se están haciendo eco, ¿no? Sí, dentro de esa caja. Y si en la sociedad hay conflictos, obviamente en el Congreso debe haberlos, ¿no? O sea, es Claro. un reflejo de. Sí, sí, Entonces, sí. el hecho de que haya en el Congreso de Tamaulipas, por ejemplo, que lo estamos estrenando, o sea, te digo que nos imaginamos ahí las personas que, tampoco no es normalizar la No, violencia, claro. pero, sí es entender la dinámica de la política, ¿no? Como centros como de desahogo. Eh, se entiende como, no sé, es que los congresistas deberían comportarse como civilidad, ¿no? Sentarse así, voto a favor, el compañero, su excelencia, usted no tiene nada. Así, Sí, 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 sí. así de que no, o sea, es así de que yo estoy en contra de usted, ¿no? Porque al final son representantes populares, o Ujú. sea, ese es el punto, ¿no? Y entre más representación popular, estas insatisfacciones van a estar ahí presentes. Y la parte importante, tú que eres comunicóloga, es el principio de solución o la construcción de algo nuevo es el diálogo. O sea, Total. hablamos, nos conocemos y construimos, ¿no? O sea, ese es el punto de la democracia. Totalmente, totalmente. Profe, nos quedan 10 minutos. Le voy a volver a mandar un link. Ok. No se vaya, por favor. Ahí se lo mando. Puedes decir que fue un comercial. Sí, Ya sí, me sí. Metemos ahí un sponsor.
Vota por el partido. ¿Te imaginas? Puedes hacer anticomerciales. Sí, ¿verdad? Sí, Es- hacerlo de... Eso estaría chido. Anticomerciales en contra de la iglesia. Ay, salí bien ciania. Que sí, que está bien tener congresos vivos, digo, al final, como usted decía, son líderes populares, o sea, se votó por él, la gente decidió que fueran ellos quienes nos representaran en el Congreso del Estado. Y al final, como lo dice usted, o sea, es política, o sea, qué aburrido sería que estuvieran de acuerdo en todo, que estuvieran en contra y que fuera, pues el debate es así, o sea, es parte de la dinámica política, el que interrumpir a alguien cuando está hablando y decir, es que yo no estoy de acuerdo porque también es parte del furor político, ¿no? Sí, y sí, al final esa, el Congreso sirve para construir realidades, ¿no? A través Ujú, de marcos legales, ¿no? Le da más competencias o le quita competencias al Estado, ¿no? Te da presupuesto para ciertas políticas públicas, o te da, o te quita presupuesto para ciertas políticas, te da cuestiones impositivas, y es necesario estar atentos ahí, ¿no? A cada una de las resoluciones. Y siento como Tamaulipas tenemos como nuestra historia muy particular, yo siempre decía en otros podcasts de que tenemos el problema de que en el himno viene nuestro diagnóstico, ¿no? Ahí dice, es la región que dormita, ¿no? Hay una parte que dice, pero estamos despertando, ¿no? Y eso se me hace positivo. El hecho de que actualmente ya haya habido 3 transiciones de gobierno, o sea, ujú, habla de empezamos a estrenar la democracia, y tuvimos muchísimos años de cierta estabilidad política porque no había democracia, ¿no? Era así como delegamos todo un sector a un gran partido y ese partido fue acomodándose como se fue, y poco a poco se fueron abriendo los espacios y estos espacios son los que apenas estamos estrenando, ¿no? Y ujú, saber cómo se usan, ¿no? Entonces, a veces la gente se desespera así como que, y tiene mucho terror conforme gente que sí ha estado muy pendiente del Congreso, que está muy espantada, ¿no? Por los cosas, por la indiferencia, ¿cómo nadie hace nada? O, ujú. ¿qué podemos hacer? Levantarnos no, tampoco, espera. Así de que, no, tampoco. El estar atento y platicarlo ya es mucho, Ujú, ¿no? O sea, la acción colectiva es un concepto que trata sobre precisamente lo difícil que es de organizarnos, ¿no? Y es el estudio de cómo nos vamos coordinando y conectando para poder desarrollar acción conjunta, ¿no? Y que es muy difícil de darse, ¿no? Que a final de cuentas, las personas tenemos cada uno intereses individuales. ujú, Y decía un autor que no me gusta para nada, pero lo cito porque a veces dice cosas inteligentes, es Arturo Pérez Reverte. ujú. Me acuerdo que cuando estaba las protestas de los indignados en España, el- la gente de repente salía a protestar, sí, sí, vamos a protestar, y de repente volteaba a ver si su carro estaba bien, ¿no? O sea, porque las personas tienen algo que cuidar atrás de ellos, ¿no? Claro. Y eso es lo que decías ahorita de la clase media. La clase media tenemos ya prácticamente todas nuestras conquistas hechas, ¿no? Ujú, Tenemos acceso a educación, algunas clases medias, tenemos ciertas comodidades que nos hace sentir como privilegiados y nos hace sentir en cierta élite, pero no, o sea, tenemos así de que hay muchas otras carencias que estamos viviendo y que las estamos dejando pasar, ¿no? Y no nos hace sentir identificados con otras luchas que están emergiendo al margen y que también nos afectan, ¿no? Y que ujú, tenemos mucho por qué estar solidarizados, ¿no? Eh, y ese es el gran dilema de la clase media, ¿no? Por eso, ¿por qué no ha habido grandes revoluciones en América Latina? A partir después de los años 70, 60. Bueno, una fue por la represión que existieron en los años 80, ujú, a través de diferentes mecanismos como la contraguerrilla, pero la otra es que las conquistas de los sectores de clase media pues hacen difícil, ¿no? O sea, arriesgar todo, ¿no? Aunque esté precarizada, o sea, no hablamos de explotación, sino hablamos de precarización, que es ujú, un problema que tiene la clase media, que esté precarizada, pero tiene su seguro social, ¿no? Y tiene su carrito, tienen su casita del Infonavit, y a veces es difícil arriesgar eso, que esté susaltado por quién sabe qué. Entonces aquí,
cuando me invitaste al programa hablabas de movimientos sociales, ¿no? Ajá. Y sí, y bueno, para entrar en materia y Ujú. explicar un poquito de qué es un movimiento social, a mí me gusta definirlo como es que una vez me acuerdo que fui a un congreso, Ujú. y en el congreso me acuerdo de que se puso muy apasionada y me cayó bien de que las personas se apasionen así por la política, ¿no? De que es que hay que hacer un movimiento social, ¿no? Así, yo decía como: "Espérame, ¿no? Espérame, eso no funciona así", ¿no? O sea, los Sí, sí, sí. movimientos sociales son muy complejos que se den, porque no es el rompimiento de una estructura social muy a lo macro, ¿no? Ujú. Y esos por esa razón son tan interesantes y tan intensos de verlos, ¿no? Puede haber y esta distinción hay que hacerla, ¿no? Hay que distinguir entre, bueno, un partido político lo definimos bien, es un órgano de interés público que está ahí presente y tiene como objetivo la conquista del poder, ¿no? Ujú. Luego hay grupos de presión, y grupos de interés, que también conforman un grupo de presión. Hay diferentes tipos, crónicos, sincrónicos, por eventuales o cosas así. Pero un grupo de interés son estos grupos poderosos, que pueden presionar a los estados para llegar a cabo sus acometidos. Ya hay grupos de presión de diferentes tipos, que pueden ser guerrillas o cosas así, que se conforman a presionar a los gobiernos para que cambien alguna política o dirección. Pero estos grupos de presión no conforman en sí un movimiento social. Un movimiento social es cuando hay un gran rompimiento en la estructura social. Y lo que podemos ver son ejemplos recientes. El ejemplo clásico de esto sería como el apartheid norteamericano, ¿no? O sea, Ujú. la lucha por los derechos de segregación norteamericana, donde el Estado, o sea, en su conformación, niega sistemáticamente los derechos sobre un sector social. Entonces, ¿cómo ocurrió el movimiento, no? Ocurrió así, lo planeamos, muchas acciones se estaban haciendo muchísimo antes de que ocurriera el gran movimiento. O sea, había movimientos o había, movilización por diferentes lados, pero no irrumpía en la sociedad hasta que ocurrió una cosa eventual, ahí quién sabe dónde. Una señora, decide no sentarse en un lugar para blancos en un autobús, doña Rosa Parks, Ujú. y la meten a la cárcel, ¿no? Ya había pasado eso antes, pero ella, hubo un evento fortuito donde se volvió mediático, donde causó muchísima indignación, donde las personas abandonan esta parte individual de luchar por lo mío y se suman hacia algo más grande, ¿no? Entonces, y ese rompimiento en el Estado es lo que se conforma con una ruptura. Entonces, todas estas microluchas que estaban alrededor se van a conformar, y esto lo ubico como si fueran, imagínate una gran llovizna donde muchos canales pequeños van conformando un gran torrente y un gran río, ¿no? Ujú. Un río caudaloso, y el movimiento social es eso, ¿no? Donde hay una movilización directa en frente del Estado, empiezan a emerger liderazgos, de distintos tipos, y estos liderazgos empiezan a confrontar directamente al poder. El poder reacciona de diferentes maneras. Uno es controlarlo, tratar de generar gobernabilidad, incluso hasta infiltrarlo y detenerlo, pero muchas veces la contención es imposible que se dé sin que el Estado tenga que ceder algo. Lo mismo en la primavera de mayo en París, que también ocurre, donde es sofocado el movimiento estudiantil en el 68. En México, ¿cómo empezó el 68? O Ujú. sea, empezaron los estudiantes, vamos a hacer un movimiento social. No, no empezaron así. Empezó una disputa de una pelea de preparatorias. Ujú. Y fue un evento donde el Estado eh, reprime violentamente una disputa que era muy simple. Padres de familias se indignan y se suman a una protesta, ¿no? Luego se suman otros movimientos, que había un movimiento de solidaridad con Cuba que también se suma, y Ujú. empiezan a haber ya una discusión sobre la conformación y identidad del movimiento social, sobre qué estamos luchando, ¿no? O sea, Ujú. Sí. entonces empieza a ver, y hay gente que dice, no, es que eso no sirve de nada, porque es que los movimientos sociales tienen sus efectos, son muy difíciles de medir tangiblemente, Ujú. como causa y efecto. Pero en la misma ebullición del movimiento social hay conexiones y de repente alguna parte se convierte en partido político.
algunos se convierten en líderes sociales, algunos se incorporan en gobierno, algunas de las políticas de los jóvenes son absorbidas, entonces sí hay un cambio, ¿no? Entonces Ujú. el movimiento social es como la creación de un nuevo estado de cosas, por así decirlo, contra el viejo estado de cosas. Entonces, en esa confrontación hay una ruptura y Ujú. se crea un nuevo estado de cosas, ¿no? Alrededor Sí, de, sí, y ya sí. viene como una solución, no sé, una ley de igualdad, se prohíben, que haya segregación, en el 68 tuvieron que, fue hasta la ley López, ¿no? Sí, Ujú. donde a los partidos políticos les da cierta representación del Congreso mediante las diputaciones de representación proporcional. Y Mm. esto da así, el movimiento social, da como resultado esto, ¿no? Ujú. Pues son difíciles de hallar, no es así como que vamos a planear un movimiento social, no, o sea, todo esto se calienta y al principio, y no lo puedes planear porque no sabes dónde va a llegar, ¿no? Ujú. Y Ayotzinapa, ¿no? Sí, que fue el gran evento en el peñanietismo, ¿no? Ujú. Algo más light, pero que también logró movilizar muchísimas personas a gran escala fue el 132, no sé si te Ujú. acordarás, Sí. que fue directamente con los medios de comunicación. ¿Y cuál fue el punto de ebullición ahí? Ujú. El punto de ebullición de ahí fue el cerco mediático en las elecciones. Es decir, cuando acusan a unos estudiantes de ser infiltrados, ¿no? Ujú. Y que todos los estudiantes, y eso hizo que, y fíjate, fueran las escuelas privadas. Eso fue muy, muy interesante. Órale. La escuela pública no participó ahí, Ajá. participó el ITAM, la Ibero, Ok. la ULSA México, la VM, y después ya se sumaría la UNAM. Y Ajá. es raro porque sueles ver a la UNAM como ser quien abandera los Ujú. movimientos sociales estudiantiles, los movimientos estudiantiles, pero en este caso fue la universidad privada la que hizo eso. Y eso fue bastante interesante en ese momento. Y lo de Ayotzinapa, derivó en el cambio de gobierno que actualmente tenemos, ¿no? O sea, de Ujú. que se veía impensado hace unos 30 años, pero todo ese cúmulo de cosas favoreció para que, hubiera un cambio de discurso, ¿no? Sí. Bueno, hablamos de Ayotzinapa y del 68, ¿no? Como movimientos sociales, pero por ejemplo, los movimientos feministas o el movimiento obrero, por ejemplo, o el de la lucha por los derechos igualitarios o por el aborto, se podrían considerar también movimientos sociales o se consideran como luchas por algo. Es que no sabría cómo Esa, definirlo. esa definición, hay una agenda global de varios grupos que están Ujú. luchando por su cuenta. Entonces, en algún punto, por ejemplo, en México, el feminismo, este, todo esto está ya en una agenda de movimiento social de mujeres que están politizadas, ¿no? Ujú. Porque el feminismo no, por ejemplo, en cuanto al feminismo, como la lucha obrera, o sea, por Ujú. su cuenta, o sea, hay toda una naturaleza teórica, ¿no? Sobre el asunto y la conformación, cómo Ujú. deberían ser las cosas y qué es lo que queremos, y hay mucha discusión previa. Sí. Entonces, cuando ocurren eventos específicos, por ejemplo, aquí los lamentables hechos son policías, eh, acometen violencia en contra de las mujeres con total impunidad, eso crea una insatisfacción. Entonces, Ujú. todo este montón de cosas que están alrededor se van acumulando en el ejercicio de la demanda pública. Ujú. Entonces, cuando se conforma el movimiento social, o sea, el Día Sin Mujeres fue algo espectacular. Ujú. O sea, a mí se me hizo algo espectacular, así como cuestión de movilidad social, porque logró conformar mujeres de todo, o sea, luego ya el movimiento, o sea, de que se vino la pandemia y se aflojó, pero a mí me vino una forma muy espectacular de coordinarse porque logró permear en todos los ámbitos de la sociedad, ya hasta mi madre, ¿no? Así de Ujú. que gente que estaba totalmente apolitizada estaba dentro de, o sea, de este movimiento y se respetó Ujú. las jerarquías de hombres, o sea, hasta con respeto lo hablaban, con miedo, o sea, con Ujú. cierto miedo. Y eso, habla de que la mujer consiguió un papel preponderante en la escena pública, ¿no? A Ujú. través de esa manifestación. Entonces, todo ese andamiaje del que estás hablando, el feminismo, los derechos, algo así, todo eso se pone en discusión en ese momento. O sea, es Mm. decir,
¿cuál va a ser el nuevo Estado? O sea, de que en el Ujú. movimiento social que decía que hay un nuevo Estado, entonces, Sí. ¿cuál va a ser el nuevo Estado, no? Y eso es lo que está en balanza. Para mí muchos movimientos históricos, porque vemos la Revolución Francesa con los ideales y la ruptura de las viejas formas de gobierno, eh, la Revolución Francesa no llegó y se suplantó y ya fueron felices para siempre y se conformaron en una democracia liberal. No, fue un proceso muy arduo y muy difícil de muchísimos años. Ujú. Y hubo muchas reacciones en contra y lo intentaron de sofocar, ¿no? Lo mismo va a pasar con el feminismo y lo mismo van a pasar con estas luchas, ¿no? Van a tener triunfos, pero van a también tener retrocesos. Pero algo sí, lo que sí puedo asegurar es de que nadie lo va a detener. Ujú. Sí, sí, O sí. sea, es un camino que ya se abrió, o sea, que ya se dio. O sea, va a haber momentos donde se va a retraer, pero no se va a dejar de avanzar, Ya. porque las mujeres, las nuevas generaciones de mujeres Ujú. están naciendo con una nueva forma de ver las cosas y no van a permitir que les quiten sus derechos. O sea, Sí. eso es algo, eso es algo que tienen también los movimientos, que eso no es tangible, ¿no? Sí, Ujú. pero, o sea, ya despiertan. Y tú ya ves a las chavitas de que ya puedo hablar de tu generación. Sí, sí, sí. O sea, tú ves a las chavitas de tu generación y no estaban tan conectadas. Tú Ujú. ves a las de la generación actual y están ampliamente politizadas en ese tema. O sea, están muy politizadas en ese tema y muy, muy movilizadas en ese tema. Pues es una cuestión de una agenda que tienen las mujeres Ujú. en una discusión teórica que se tiene en las aulas, que se tiene en las formas, y permea a muchísimas mujeres que están leyendo sus cuentos. Así de que en los derechos civiles todo el mundo estaba leyendo también el socialismo y estaban leyendo también Sí, sí, estaban sí. leyendo la lucha por la libertad y estaban leyendo muchísimas cosas que permeó en eso, ¿no? La Ujú. Revolución Francesa estuvieron leyendo los clásicos de la Ilustración, o sea, Ujú. toda esta lectura, o sea, y toda esta discusión académica permea, ¿no? Sí, sobre que sabes que hay una denuncia sobre la sociedad y la estamos articulando con estas explicaciones y al final tenemos estas soluciones, ¿no? Que al Claro. final también es un proceso doloroso, en la creación de un nuevo estado, porque no es, ya, vamos a ser felices para siempre, lo logramos, así de que Sí, no, sí, sí. o sea, eh, es como, hay una leyenda de una flecha, ¿no? Que, es como tirar una flecha, ¿no? Ujú. O sea, en el punto hasta donde llega esa flecha es nuestro nuevo límite, o sea, es el nuevo Ujú. inicio, ¿no? Sí, Ese es nuestro nuevo horizonte, ¿no? Y ese nuevo horizonte va a traer otros problemas que todavía no nos imaginamos, otro claro. tipo de discriminaciones y otro tipo de cosas, ¿no? Y es complejo, ¿no? Y hablar hacia el futuro, ¿no? Sí, 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 sí. Así. Pero hay gente que se asusta mucho de eso porque precisamente los cambios de época corresponden a una lucha y a una confrontación de valores. Y Ujú. esos valores, es lo que estás notando como polarización en todos los campos. Ya. No es que haya de que, es que la gente malvada quiere polarizar y quiere que estemos peleando. No, hay gente que no le gusta el mundo como vive y lo está cambiando de otra manera, ¿no? Y a Ajá. la gente que le gusta el mundo como está, no le gusta que lo cambien, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, y ahí ya tienes noción de izquierda y derecha. Sí. Sí, ¿no? Y es que al final del día los cambios siempre son procesos complejos, o sea, incluso si pensáramos que México tuviera solo dos partidos políticos como en Estados Unidos, ¿no? También ese tipo de cambios, pues es lento, ¿no? Es como cuando quieres, yo me acuerdo de que esto creo que lo aprendí en su clase, que es como quieren que un gobierno haga cambios en 6 años que nunca se hicieron en 60, ¿no? Entonces, Ujú. ¿cómo lo haces, no? O sea, le pides a alguien que le meta turbo a algo que no se le puede meter turbo porque lo complejo que es hacer una nueva política pública. Entonces, siento que eso pasa también, o sea, en un Exacto. cambio, un movimiento social es eso, o sea, es como, pues no le puedes meter turbo a algo que lleva su tiempo y su proceso. Sí, estás dando un punto muy clave, porque cuando generamos, o sea, cuando se generan estos movimientos, se generan muchísimas expectativas de cambio. Ujú. O sea, y luego las cenizas de las revoluciones son amargas, ¿no? Sí, sí, sí. Hay un desencanto, ¿no? Se Ujú. tiende a haber un desencanto, ¿no? Hay gente que habla de que las generaciones forman su personalidad conforme, o sea, de acuerdo a con lo que vivieron, ¿no? Por Ujú. ejemplo, mi generación, o sea, que hablo así de mi generación es de una generación frustrada, porque nosotros nacimos de la generación que perdió.
ochentas, ¿no? Y la generación que perdió en el 68, y la generación, entonces, nuestra generación fue de grunge y de el mundo no vale nada y es una miseria, así, pero en sí y vimos el muro de Berlín caerse, no con lamentos, sino con ciertas expectativas también de que, podría haber un mundo interesante, sin la idea del autoritarismo como fórmula, pero como decía Ernesto Sábato, ¿no? Cuando cae el muro de Berlín, cayó una gran mentira, pero quedó como verdad otra gran mentira, ¿no? Ujú. Entonces, eso fue lo lamentable, ¿no? Se Sí, quedó sí, como sí. única verdad otra gran mentira y eso fue lo lamentable, ¿no? Mm. También la caída del muro nos hizo, pues, pensar que el otro mundo ya no es posible, ¿no? Y Ajá. eso fue muy doloroso de pensar. Y ahí hablamos del movimiento, lo importante que fue el movimiento zapatista de liberación nacional, el movimiento Ujú. fue un respiro para Europa. Haz de cuenta que todos en la academia, todos el socialismo europeo y todos los movimientos obreros estaban así, ¿no? Así con la copa como que de whisky y con la camisa desabotonada y todos tristes, ¿no? Y de repente el 1 de enero de 1994, o sea, y el proceso de globalización andando y la expansión del capitalismo a todo lo que da, la manufactura barata en todos los lugares y las izquierdas sin poder respuesta porque le dicen, no, tú te vas a caer, ¿no? Como muro, ¿no? Y vas a ser autoritario como quiera. Y de repente en la selva lacandona aparece un tipo encapuchado con unos indígenas con rifles de madera, anunciando una resistencia en contra de un proceso de globalización en México donde decía los marginados no estamos contando en este proceso Ujú. y se convierte en un respiro para esa generación de europeos, ¿no? Y el movimiento zapatista llegó a convertirse en uno de los primeros movimientos de resistencia global y empezaron a aglutinarse otros movimientos europeos, sudamericanos y estadounidenses incluso, alrededor del zapatismo, ¿no? O sea, como algo interesante. Luego ya del zapatismo vendrán otras etapas que no fueron muy afortunadas, Ujú. pero dio, a estos sectores de izquierda, por ejemplo, un respiro, ¿no? O sea, Sí. de esa, como de ese mal viaje que tenían Ujú. acerca de que nuestro proyecto estuvo feo y luego fracasó, ¿no? Así, Sí. así de que luego fracasó, ¿no? Así y se cayó en mil pedazos y no quedó nada, ¿no? Y Sí, sí, sí. eso los dejó en indefensión. Incluso, hubo hasta autores como Francis Fukuyama, politólogo norteamericano, que Ujú. cometieron hasta el atrevimiento y la arrogancia de hablar del fin de la historia. Ujú. De decir, ya con la caída del comunismo se acaba la historia, y con el fin de la historia me refiero, ya no va a haber cambios. Porque ya se demostró que otro mundo no es posible, así que lo que va a haber es democracia liberal, libre mercado y ya nada más. Va a ser todo lo que va a existir y ya no va a haber movimientos, va a ser triste porque no va a haber banderas de esperanza, pero así va a ser. Todo eso fue cierto hasta que en el 2001, la comunidad norteamericana se derrumba con las Torres Gemelas, o sea, se empieza a Ujú. derrumbar con las Ujú. Torres Gemelas, y el ascenso de China y Rusia como modelos no democráticos, no libre mercado, ¿no? Entonces, Sí. ahí, todavía hay espacio para soñar otras cosas, pero no lo Ujú. hemos logrado constituir, pero, y una de las grandes ventanas, porque el movimiento obrero fue desplazado y hay cierta reticencia del movimiento obrero hacia los movimientos feministas que están ocurriendo, Ujú. es quien ha tomado bandera actualmente, ¿no? O sea, y Claro. dentro del feminismo, Ujú. es interesante para los públicos que te escuche de que no hay un solo feminismo, o sea, hay también una pugna interna sobre las nociones de feminismo, pero a mí no me Ujú. corresponde hablarlo, eso Sí, ya sí, sí, sí. hablas con una feminista sobre eso, ¿no? Sí, 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 pero próximamente. solo recomiendo que busquen a su feminista favorita, ¿no? Sí, 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 sí. para que le pregunten. Sí, sí, para hablar de ese tema, sí, claro. Siento que también esta lucha del feminismo pues las luchas que están actualmente, por ejemplo, dándose en América Latina, ¿no? Que es, pues bueno, en todo el mundo, pero yo como veo más porque estoy de aquí, pues las que se hacen aquí en Argentina, en todos estos lugares. Este, que también dan pie a las acciones políticas, es decir, que
le dan permiso también a los jóvenes de decir, pues, haz política, no de la que le enseñaron, o sea, no de la que crees tú que es hacerla, sino desde un punto de alza tu voz y demuestra que estás aquí y lucha contra, pues, la violencia que se vive en el país, ¿no? Acerca de los feminicidios que hay, ¿no? Entonces, creo que también es, aparte que la causa por la que se lucha es una causa real, como usted lo decía, salen más mujeres que hombres, pero sigue existiendo la brecha laboral en que las mujeres seguimos ganando 18 veces menos que los hombres, ¿no? Entonces, también es eso, el decirle a la comunidad LGBT o a las mujeres de, pues aquí está tu lugar, o sea, este es el momento de, como lo hicieron en su momento los estudiantes del 68 y todos estos movimientos de empezar a ver la política como como la construcción social de la participación ciudadana, ¿no? No solo la élite que trabaja en gobierno del Estado, en gobierno de la República, o los que están en la Cámara de Diputados, ¿no? Y no solo hacer política yendo a votar, sí es parte Ujú. de, pero también existe la otra política, que es la participación ciudadana. Entonces, Sí. este es el punto en el que te paras y participas tú también para hacer el cambio que todos soñamos, ¿no? Sí, me acuerdo que sí, y es un horizonte que se mueve, ¿eh? O sea, Ajá, no hay sí, que sí, olvidarlo, es sí. un horizonte que se va moviendo. Alguna vez me tocó un pensamiento bastante feo escucharlo, que es como las marchas no sirven para nada, ¿no? La inmovilización es lo que no sirve para nada. Pues es parte también de esta construcción Ujú. ideológica, del individualismo, ¿no? Si cambio yo, cambia el mundo. O sea, de Sí, sí, que si sí. yo tiro mi basura, si no, entonces ya las personas excluidas van a tener derecho. No, no hay conexión. Sí, sí, O sea, de sí. que o sea, hay unas luchas en el entorno micro, pues hay macroestructuras que no se pueden romper si no Claro. es con grandes movilizaciones, ¿no? Ujú. Y esas son muchísimo más complejas de hacer. Y la inmovilización, por supuesto, que es lo que no, eso sí no sirve para nada, ¿no? Ese Claro. discurso movilizante también de todos son iguales, no, yo para qué, nada va a cambiar. Ese también inmoviliza, ¿no? Y es precisamente eso abona al statu quo a que se conserve como está. Por eso la gente de derecha, o sea, los partidos de derecha, los que quieren conservar el estado de cosas, Ujú. es el discurso que más están diciendo, ¿no? Sí, sí. Este, hay una construcción de los partidos de derecha en Twitter, ¿no? Y a mí Ujú. se me hace preocupante cómo han ganado las narrativas, en redes sociales. En México todavía están contenidos, pero vas a Argentina y en Argentina observas que hay un nivel de discusión, o sea, ya a niveles donde ya prácticamente están diciendo, o sea, te voy a justificar filosóficamente que el fascismo es un derecho, ¿no? Que no sé. Ujú. O sea, Ya, ya, cuestiones ya. así de que, Ajá. sí, de que, o sea, Milei, un argentino, me acuerdo que, o sea, creen tanto en la libertad del mercado que hasta la venta de niños no sería, o sea, vender Ya. niños, ¿no? O sea, Ajá, sí, sí, cosas sí, así, o sea, sí. demasiado ultranza, ¿no? Entonces, Ajá. todas estas voces, están conformando lo que te decía, desde la inmovilización de ciertos sectores, Claro. pero también a la movilización de sus bases en antiderechos, ¿no? O sea, el partido de España, o sea, las manifestaciones de gente cantando Cara al Sol Ujú. en pleno Bilbao, o sea, que es un insulto, ¿no? Para las Sí, sí, personas sí. de la guerra civil, o sea, es así, es una expresión de que vivimos mundos, o sea, un mundo bastante turbulento, Ujú. donde la lucha se tiene que dar, en todos los aspectos y en todos los campos, narrativos, culturales y, políticos y económicos que hay que darse, ¿no? Sí, total. Y ya invito a tu auditorio a que siga leyendo, ¿sabes? También me topé, o sea, hay cierta como confianza, porque me Ujú. acuerdo, yo escuché a un alumno, no voy a decir quién es, pero una vez escuché a un alumno decirle de que no, es que en este momento nosotros estamos muchísimo mejor informados que antes, ¿no? Ya. Quedé pensando, no sé, así de que Sí. hay mejores medios para alcanzar la información, Ujú.
pero mejor informados no, porque también hay medios encargados de generar desinformación. Total. Sí, 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 sí. entonces, y es muy difícil encontrar qué información es verdadera en las redes sociales, ¿no? Sobre todo de que las personas alcanzan a tener una exposición de información tan abrumante, o sea, que Claro. al final terminas así como que, pues, está pasando, ¿no? O sea, de Sí, que como que no lo quiero puedes procesar después, Ujú, ¿no? es demasiada la Ujú. información y todo es al día y es el momento, ¿no? Imagínate, estamos hablando del siglo XIX, Carlos Marx está Ujú. con Engels, están hablando, le mandé una carta a alguien, ¿y cuánto tarda la carta, no? Entonces, regresó la carta y vamos a discutir la carta, ¿no? Y, o sea, están procesando, o sea, Claro, claro. así todo lo que está pasando, ¿no? Sí, sí, Así sí. de que este evento, ¿no? Se están tomando su tiempo, ¿no? Para Ujú. discutir. Y en este momento, tanto los medios de información, incluso hasta los análisis políticos, están sufriendo de una inmediatez, ¿no? Que Sí, nos permite no tener un juicio completo, un panorama completo de las cosas, ¿no? Y hay la total. agenda política muy directa en todo eso, y de todos los lados, ¿no? O sea, hay Ujú. como que una lucha por la percepción, y esa lucha por la percepción olvidamos, ¿no? O sea, ¿cuál es el problema real y qué estamos viviendo? Sí, sí, sí. Pues como hay tantas noticias, ¿no? O sea, al final nunca vas a estar totalmente informado de todo. Y sí, siempre hay que leer los periódicos. Eso lo aprendí de usted. Leer los periódicos. Y pues tratar de informarte lo más que puedas. Al final, las redes sociales, pues no sé qué tan yo que me dedico un poco a eso, no sé qué tan verídicas son, pues para decir, es que lo leí en Facebook, es que lo leí en Twitter. Bueno, ¿por qué no buscas en tu buscador de Google algún periódico que te guste y lees la noticia, ¿no? O sea, a lo mejor también luego, como queremos consumir todo muy rápido, o sea, ya estamos acostumbrados a la rapidez y la inmediatez de si es muy largo de leer, pues mejor ni lo leo, me va a quitar el tiempo, ¿no? Prefiero consumir 3 videos de TikTok que leer una nota, ¿no? Entonces Sí, también se debe sí, a eso. Sí. sí, y hay un proceso cognitivo, porque el no leer, pues eso también se los explico a usted, o sea, de Mm. que atrofia un poquito la capacidad de análisis. Sí. Al leer, o sea, de que tú estás deconstruyendo símbolos, son Ujú. glifos o son letras, caracteres, los conviertes en conceptos, pues hay un proceso, Sí, sí, o sea, sí. los conviertes en un proceso en tu casa y eso se convierte en pensamiento, ¿no? Ujú. O sea, estás teniendo abstracción, ¿no? O sea, y eso es Sí. una capacidad de análisis que te permite ejercitarte y eso te lo da la lectura. En cambio, o el video, o sea, por ejemplo, el TikTok, que yo Ujú. estoy, o sea, todavía no le entiendo esa red social, yo la verdad, no. O sea, no, o sea, veo a gente doblando cosas así como hablando Sí, como sí, si fueran sí. de otra película, y entiendo, pues, porque es gracioso. Una niña hace la India Yuridia y Sí, sí, no sí, no sí. sé, no lo entiendo. Sí, Así sí, no sí, sé, sí. ya me siento viejo, ¿no? Hacer ver eso. Pero es muchísimo más fácil de repente las cápsulas, yo te Ujú. explico esta onda, y ya sale como 3 cosas explicándote, ¿no? Y la persona que escucha, pues, no, pues sí es cierto. Oye, lo vi en un TikTok, y sí vale, se Sí, vale, o sea, se claro. vale ser como que una primera aproximación del pensamiento, pero no ser la única, ¿no? Sí, Porque a total. veces, sí, a veces como son tan cortos, se queda muchísimo contexto fuera, ¿no? O sea, Sí, muchísimo, muchísimo contexto fuera. Y eso es peligroso tú tener como desinformación en algunos aspectos. sí. Pueden ser en aspectos, o sea, como políticos, no necesariamente, pero aspectos de salud, ¿no? O sea, por Ujú. ejemplo, que es bastante peligroso, Claro. tener una noción de salud equivocada. Sí, total. Sí, no, y luego también te sesgas, o sea, quedarte solo con una opinión o solo con un video de 30 segundos de un minuto acerca de algún tema, terminas sesgándote creyendo que, pues no sé, el otro día estaba viendo un TikTok de un chavo que pensaba que sí, que el pobre es pobre porque quiere, que porque había visto una película de un chavo en África que había salido adelante, no sé qué, ¿no? Y ese también es un tipo de sesgo, el decir, bueno, es que esta persona que viene de allá, no sé dónde lo logró, pues es una en cuántos de población, ¿no? Entonces quedarte luego con Eh, esas cosas, sí, Estadísticamente es insignificante, ¿no? Y es lo que claro, daba ejemplo como en esta de la búsqueda de la felicidad, es ujú, decir, él triunfa, ¿no? Y triunfó a pesar de todo, dice, todos los obstáculos que estuvieron muy difíciles
Y ahora pregunta, ¿cuánta gente quedó fuera? Estaba como él. Claro. O sea, Sí, o sí, sea, sí, sí, porque sí. prácticamente fue una lotería. Ujú, sí, O sea, total, total. fue una lotería, ¿no? O sea, a final de Ujú, cuentas, él buscó su oportunidad, pero fue una lotería, ¿no? Y ahí es donde uno se cuestiona el papel del Estado, el papel del mercado, ¿no? En esos claro, sentidos, ¿no? Entonces, ellos defienden el papel del mercado como el ente que va a resolver las cosas porque brinda la libertad de elección, pero el Estado, o sea, parten de la premisa que el mercado es perfecto y el mercado no es perfecto, no, no es perfecto para nada. no, claro. Profe, me encantaría seguir platicando contigo porque siento que podríamos hacer 1000 capítulos, pero ya te quité mucho tiempo. No, no, no hay cuidado, sí, cuando quieras. Lo disfruté mucho, saludarte y hablarte, ¿no? Y espero que salga bien, así, un rating, se bajó tu rating, ¿no? Y la gente se le quitó suscripción, ¿no? Así. No, 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 esperemos que eso no suceda. No, 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 para nada. Sí, Estuvo muy buena la plática, profe, la verdad. Muchas ese profe es gracias. veneno para el canal. No, Así estuvo de que no, buena. Ya traía ganas de hablar de un tema así y la verdad es que pensé en ti porque pues siempre tienes una forma de explicar también la política muy fácil, o sea, como muy comestible para la gente que a lo mejor es como medio apática, como también lo haces interesante. ya no, lo agradezco, agradezco muchísimo las palabras y siempre es un gusto pues, platicar sobre estos temas que nos apasionan y nos gustan. Sí, sí, no, y bueno, queda pendiente el debate con tu exalumno o tu otro Con discusión, exalumno. con discusión con Isidro, Con Isidro, sí, 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 el sí. licenciado Isidro. Ya, Sí, 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 el Lick Isidro. Sí, hay ya que recién buscar un graduado. tema, sí, hay que buscar un tema y lo armamos. Ya que tengas presencial, un día que te avise. Algo coyuntural, Sí, con gusto estamos aquí. bueno, pues muchas gracias, profe. Un Espero que te haya abrazo y gustado estar en no, el sí, podcast. sí, sí, sí me gusta. No, Sí. no me pongas filtros de perrito. No, no, eso no, te lo prometemos. Ok, no, pues muchísimas gracias, un abrazo. Nos Gracias, estamos profe. viendo y ahí cuando guste. Gracias.